Buenos días a toda la audiencia de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa. A partir de hoy no vamos a transmitir por Cadena Los Ángeles, ya vamos a corregir la presentación de nuestro ATECH Informa de domingo a domingo, sí, centralmente por lo que es Radio Sáenz Peña, desde donde transmitimos desde siempre, al igual que FM Génesis y las demás emisoras que comparten nuestra transmisión domingo a domingo. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, con nuestros colegas docentes y con la comunidad educativa de nuestra provincia especialmente. Venimos de una semana movida, gremialmente hablando, con las acciones que venimos definiendo y llevando adelante desde todo el arco gremial docente de la provincia frente a esta situación de incumplimiento del pago de la cláusula gatillo que debió darse con los sueldos del mes de julio que percibimos en la semana anterior. Los docentes activos y jubilados de la provincia del Chaco debimos haber cobrado la cláusula gatillo correspondiente a la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año, que significó un 6 y pico %, lo que obviamente al no aplicarse nos ubicó desde abril en adelante con ese porcentaje por debajo de la inflación, a lo que hay que sumar los famosos tarifazos que venimos soportando todos los chaqueños y que sin embargo no se tienen en cuenta para el cálculo de la inflación que oficialmente se da a conocer por el Estado Nacional y que es el que se toma en la provincia para la aplicación de nuestra cláusula gatillo. Hay gran efervescencia en las filas docentes respecto del reclamo puntualmente por este incumplimiento del gobierno para con los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, máxime cuando ha sido una promesa de campaña del actual gobernador desde el otro lado del mostrador cuando era oposición. Recordemos que nadie nos regaló la herramienta de la cláusula gatillo, ha sido fruto de la lucha de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco a través de ATECH y de todo el frente gremial allá por los años 2017, 2018, cuando no teníamos un solo peso de incremento salarial y frente a una inflación que iba creciendo, lo que hizo que en esos 2 años solamente perdiésemos el 50% del poder adquisitivo de nuestros salarios. Cuando llegó 2019 directamente no comenzamos las clases con medidas de fuerza ininterrumpidas por más de 1 mes y medio, hasta que el gobierno se dignó a abrir la mesa de diálogo que reclamábamos para definitivamente lograr encontrar puntos de respuestas que nos permitieran destrabar ese conflicto y lograr respuesta justamente al reclamo central que tenía que ver con el tema salarial por esta pérdida estrepitosa que arrastrábamos del poder adquisitivo. Finalmente pudimos sentarnos en una misma mesa, no sin antes, cuando se nos convocó desde el Ministerio de Hacienda, ya a principios, de 2019, las clases debían empezar en el mes de marzo, bueno, llegamos al 25 de abril, para lograr que se dignara el gobierno entonces a convocar a las organizaciones gremiales del frente gremial que llevábamos adelante el plan de lucha, digamos, al que hacía referencia, y por primera vez logramos establecer en la pauta salarial para nuestro sector la incorporación de la cláusula gatillo, más la otra pata fundamental que tiene que ver con la política de recomposición salarial para terminar ese primer año con cláusula gatillo y la política de recomposición salarial con incrementos por encima de la inflación en 3-4 puntos fue,
definitivamente. Bueno, no es menos importante recordar que para sentarnos en esa mesa de negociación, la primera condición que pusimos desde ATECH y todo el Frente Gremial al gobierno entonces fue la devolución de hasta el último peso de los descuentos por días de paro, con la fortaleza de la docencia a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que venía manifestándose en cada una de las concentraciones, movilizaciones convocados por ATECH y todo el Frente Gremial de manera multitudinaria. Así fue, nos restituyeron la totalidad de los descuentos por días de paro y pudimos sentarnos en esa mesa de negociación donde logramos, por primera vez, reitero, incorporar la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial. Pero también logramos un paquete amplio de medidas a reclamo nuestro, donde logramos que no avanzaran con el plan de cierre de cargos, de horas, que venía implementando el gobierno, donde logramos el fortalecimiento de las partidas de sostenimiento y de comedores escolares, donde logramos se dejara sin efecto el famoso decreto 1014, que quienes tienen memoria recordarán seguramente, por el que el gobierno de Domingo Pepo entonces pretendía solucionar, entre comillas, el conflicto docente, dictando el estado de emergencia educativa en la provincia con aquel famoso decreto 1014, que lo apelamos desde ATECH en particular frente a o en el ámbito judicial, obteniendo además un fallo favorable, pero lo hicimos con lo que desde ATECH logramos incorporar en la Ley de Educación de la provincia del Chaco, como propuesta concreta en su momento, para que en ese articulado que hace referencia a la Ley de Educación para la provincia, la Ley 1887 de plena vigencia, se estableciera que en modo alguno los gobiernos de turno pudieran tomar el tema de la emergencia educativa para interferir en algún conflicto docente desatado por la falta de respuesta justamente del gobierno, y convocadas las medidas de fuerza legal por las organizaciones gremiales legalmente constituidas, como el caso de ATECH. Con esto que logramos incorporar en la Ley de Educación cuando se discutía la ley vigente al día de la fecha desde ATECH, con propuestas concretas, definitivamente pudimos lograr que la justicia diera por tierra con ese decreto 1014 que había firmado entonces el gobernador Domingo Pepo para, sin las respuestas a los reclamos salariales centralmente, tratar de diluir el conflicto docente como si pudiera hacerlo por un decreto, y falsamente echando manos a la declaración de emergencia educativa en la provincia. Digo porque parece ser que algunos no tienen memoria, y que desde el lado de la oposición acompañaban todas las luchas docentes, y hoy vienen a tratarnos a todos los docentes de la provincia, como lo hizo el diputado Peche en las semanas anteriores, de cucas o de kirchneristas. No, señores, ustedes se montaban en cada una de las luchas genuinas de los trabajadores de la educación, que las encabezamos siempre los dirigentes gremiales comprometidos con la base social que representamos. Claramente que el ladrón debe creer que todos son de su condición, ¿no? Nosotros como gremio tenemos mucho para mostrar respecto del accionar responsable, serio, que llevamos adelante en representación de los derechos de los colegas docentes, de los nuestros propios como trabajadores de la educación, y la defensa de la escuela pública, estatal, gratuita, obligatoria, que viene siendo tan ajetreada desde muchos años a esta parte, y que ustedes actualmente hacen y mucho por su deterioro. Claramente, más faltando a su palabra con el compromiso que asumían en la campaña, como el actual gobernador de la provincia. Es más,
hasta con un proyecto propio en el año 2021 para que la cláusula gatillo se estableciera por ley, como es el proyecto de ley 291 del año 2021. Terminó el año 2019 y comenzó la gestión Capitanich con el compromiso del gobernador nuevo para a partir de ese año en la provincia de darle continuidad a esta política salarial de cláusula gatillo como base, más la política de recomposición salarial. Finalmente, atravesó la pandemia del COVID-19 que todos recordamos, con el aislamiento obligatorio y todo lo que atravesamos todos los argentinos y los chaqueños, y eso se tomó como excusa por el gobierno para incumplir con el pago de la cláusula gatillo en todo el 2020, pese a nuestros reclamos, pese a las medidas de fuerza que de manera virtual llevábamos adelante, porque se acuerdan que no había clases presenciales, sino que eran virtuales, para todo el sistema educativo. Bueno, pues cuando se empezó a abrir lo que era el aislamiento obligatorio con algunas restricciones, pudimos salir a la calle con barbijos, y así fue. Comenzó 2021 y el 11 de febrero, cuando todavía ni siquiera era la fecha de presentación de nuestros colegas a sus lugares de trabajo, desde ATECH y todo el frente gremial, convocamos a nuestros colegas a salir a la calle para reclamar al gobierno de Capitanich entonces que se reconociera la deuda de 2020 que había originado por el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo y se estableciera la pauta con la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial para todo ese año. Tuvimos un mes y medio de medidas de fuerza ininterrumpidas que implicaron el no inicio de las clases en la provincia del Chaco, principio de 2021, digo, y subrayo, hasta que desde el gobierno nos convocaron a las entidades gremiales que llevábamos adelante las medidas de fuerza y el plan de lucha, digamos, con todos nuestros compañeros docentes de la provincia, activos y jubilados, y logramos que el gobierno reconociera la deuda, estableciera su pago con aquella famosa recomposición docente, bonificación llamada recomposición docente, que vino a quedarse en los sueldos, pese a que nosotros reclamamos que se pagara la deuda de manera inmediata y dirigida al valor del punto. Igualmente se pagó con esa bonificación que vino para quedarse y que actualmente la tenemos todos los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, incluidos nuestros compañeros docentes jubilados, y que se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto, que nació con 800 puntos y que llegó, si mal no recuerdo, al día de hoy a 1.100 o a 1.200 puntos. Pero digo esto, y aparte se cumplió con la cláusula gatillo de todo el año 2021 y se incrementaron los sueldos con la política de recomposición salarial dentro de la pauta. Terminamos ese año 2021 con un incremento de sueldos, todos los activos y jubilados, porque todo dirigido al valor del punto, sueldo en blanco, de un 20% por encima de la inflación. 2022 y 2023 comenzamos las clases sin conflicto porque logramos, antes de la fecha fijada para el inicio de clases, en cada uno de esos años, firmar el compromiso del gobierno con las organizaciones gremiales, que sí firmamos aquellos acuerdos y podemos exhibirlos porque tenemos en nuestro poder, como lo hicimos oportunamente, pero vieron que siempre es importante refrescar la memoria porque tenemos varios desmemoriados, particularmente en las filas gubernamentales, ¿no? El 2022 y 2023 comenzamos las clases sin conflicto porque logramos que el gobierno firmara su compromiso con las entidades gremiales que suscribimos aquellos compromisos, cláusula gatillo y política de recomposición salarial. Terminamos el año 2022
con la cláusula gatillo que corrigió los desfasajes por inflación, más un 20% de incremento salarial por encima de la inflación. 2023 fue parecido, pero terminamos con un poco más de incremento todavía, que fue de un 26% por encima de la inflación. Llega 2024 con la nueva gestión de gobierno, la actual, con el gobernador Leandro Esdero, que había asumido su compromiso, ¿no?, de darle continuidad a esa política salarial. Comienza su gestión aplicando la cláusula gatillo, con enero de 2024 termina la pauta de 2023 con la aplicación de la cláusula gatillo, llega marzo de 2024, pese a nuestra insistencia para que se convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, no la convocaron nunca, llaman a una reunión extraordinaria, digamos, que nunca representó la Comisión de Política Salarial con el ministro de Hacienda, la ministra de Educación, creo que estaba el ministro coordinador también, donde desde ATECH y todo el frente gremial planteábamos la necesidad de la firma del compromiso del gobierno y logramos que se firmara entonces, principio de 2024. Nosotros con la pauta completa, digamos, ¿no?, propiciando la firma de la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial. El gobierno firma la política de el pago de la cláusula gatillo para todo el 2024 y su compromiso de darle continuidad a las reuniones para atender nuestro reclamo por la política de recomposición salarial. Lo que no pasó ya en todo 2024. Se limitó a pagar la cláusula gatillo hasta abril de este año. Principios de 2025 directamente tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, la ministra de Educación, fuera del marco de la Comisión de Política Salarial, donde los mismos planteos hacemos, ¿no?, estos que reiteramos ante cada gobierno de turno de los distintos partidos políticos que se van sucediendo, y reclamando además la eliminación que este gobierno instauró de la política nefasta de los montos en negro, otra vez después que los docentes chaqueños, a través de ATECH particularmente y de todo el frente gremial, habíamos logrado que desapareciera. La nefasta política de los montos en negro con el famoso concepto aula, que es el chantajista presentismo claramente, que nació a principios de 2024 con los 250 puntos que incorporó el gobierno, suma no remunerativa, no bonificable, que es tan perjudicial para el conjunto de los educadores chaqueños, que excluye a los colegas jubilados, que joroba claramente a los docentes que se van a jubilar porque no se tienen en cuenta para el cálculo de su haber jubilatorio, aparte de convertir siempre al Estado en el principal evasor. ¿Por qué? Porque no hace los aportes que debe hacer, los aportes patronales para la obra social, es una de las mejores maneras de financiarla. Digo, solamente expreso esto una vez más para que se vean las contradicciones que hay en los discursos gubernamentales cuando por un lado plantean la preocupación por que los aportes no alcanzan para la obra social, entonces arremeten con proyectos como el que hicieron hasta el año pasado para aumentarnos y que no pudieron aumentarnos los aportes para el Fondo de Alta Complejidad, por ejemplo. Digo, bueno, en definitiva, no solo que blanquearon, como dejamos el reclamo establecido desde ATECH y todo el frente gremial, para que se blanqueara ese monto en negro, digamos, y se incorporara en su equivalente al valor del punto, que fue lo que ratificamos en la única reunión que tuvimos a principios de este año 2025, donde como respuesta tuvimos y tan luego de parte de la ministra de Educación que no, de ninguna manera se iba a sacar el concepto aula, y no solo eso, sino que le agregaron 150 puntos más a aquellos 250 que habían instaurado a principios de 2024.
generando con ello la consolidación de la política de los montos en negro con este concepto que es el presentismo, el chantajista presentismo, al que le sumaron el látigo de los descuentos por días de paro para extorsionar a los docentes de la provincia del Chaco que osen en adherir a una medida de fuerza. Con ese doble castigo, el no pago del presentismo más el descuento por día de paro, pese a los compromisos y a la acción que llevaba adelante el actual gobernador de la provincia, Leandro Esdero, cuando desde el otro lado del mostrador, siendo opositor, se recorría las fiscalías de la ciudad de Resistencia para denunciar los descuentos por días de paro que aplicaban las gestiones anteriores de gobierno. Bueno, evidentemente algunos son quienes perdieron la memoria o los atacó la amnesia. La verdad que inentendible. Desde ATECH como desde todo el arco gremial docente reclamamos centralmente que el gobierno de la provincia cumpla con el pago de la cláusula gatillo, y no solo eso, sino que hemos además de todas las acciones y que ahora vamos a estar compartiendo a lo largo de todo ATECH Informa, todo el accionar de todos los gremios docentes en la última semana, en la semana que culminamos recién, con primero el paro del no inicio de clases el día 4 de marzo, el lunes pasado, que ha marcado claramente el no reinicio normal en la provincia del Chaco luego del receso de invierno de las clases, independientemente del acatamiento dispar que ha tenido la medida de fuerza en todo el territorio provincial, pero que claramente ha marcado el no reinicio normal, por esto mismo que decimos, ¿no? La reprimenda y la represalia que caracteriza al actual gobierno de la provincia, pese a su posición desde el otro lado del mostrador hasta diciembre de 2023, cuando les tocó asumir la gobernación de la provincia. El día lunes, en el marco de ese paro de no reinicio de clases, se llevó adelante la concentración convocada por ATECH junto a todos los demás gremios docentes, tanto en la capital provincial, en las plazas centrales de todas las localidades, abarcando, todo el interior de la provincia. Han sido concentraciones multitudinarias de los educadores chaqueños, convocados por todo el arco gremial docente, con los dirigentes a la cabeza. Nunca nos hemos escondido, ni ante este gobierno, no lo vamos a hacer como no lo hicimos en ninguno de los gobiernos anteriores. Y la verdad que tenemos, además de la coherencia, todo el archivo para mostrar el que resistimos claramente, como no pueden afirmar otros, sin ninguna duda. El día lunes ha sido la concentración en horas de la tarde-noche, que ha sido multitudinaria, tanto en Resistencia como en cada una de las localidades de todo el interior provincial, mostrando el descontento de los educadores chaqueños, activos y jubilados, reclamando particularmente al gobernador Esdero que cumpla con su palabra, con su compromiso de campaña, que es lo que ha venido eludiendo al día de la fecha, generando un empobrecimiento mayor al que ya arrastramos desde las filas de los trabajadores de la educación. Tenemos que decir una vez más que desmentimos categóricamente al gobierno, a los legisladores del oficialismo que pretenden contarle a la sociedad chaqueña que han aumentado los sueldos de los docentes en un 200 y pico %. Escucharla a la ministra de Educación, parece que no vive en la provincia del Chaco. Están acostumbrados a decir lo que no es, y la verdad que acá cada uno de nuestros colegas docentes podemos exhibir los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, nuestros recibos de sueldo desde
desde el inicio de la actual gestión de gobierno. No tenemos un solo peso de aumento. A lo único que se ha circunscripto el gobierno provincial de Leandro Esdero ha sido a la aplicación de la cláusula gatillo, que es para corregir los desfasajes por inflación que vamos teniendo de manera trimestral sobre el acumulado al valor del punto, que es una herramienta que nosotros valoramos extraordinariamente porque supimos conseguirla los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco con 1000 batallas libradas frente a distintos gobiernos a su turno. Pero es importante que no mientan, porque no hemos tenido un solo peso de aumento. Solamente pagaban la cláusula gatillo hasta el mes de abril pasado. Ahora ni eso, ya incumplieron el pago de ella con los saberes del mes de julio, ubicándonos a todos los activos y jubilados docentes chaqueños por debajo de la inflación desde abril en adelante. Esa es la situación que tenemos. ¿De qué aumentos de sueldo nos hablan? Escuchamos a algunos legisladores hacerse los sorprendidos de que ¿cómo es que van a decir que no tienen? Por favor, dedíquense a ver cuál es la realidad, así no pasan ridículos. Del ridículo no se vuelve. No aumentaron un solo peso de aumento al sueldo de los docentes desde que asumieron la gestión. Y como si poco fuera eso, hoy directamente ni siquiera pagan la cláusula gatillo. Salieron a estrechar filas distintos dirigentes, funcionarios del gobierno para hablar de una pausa, para hablar el propio gobernador de una pausa, porque ahora, pues, la verdad que nadie nos da pausa, ni ustedes mismos para cuando aplicaron los tarifazos de agua, de luz, si uno no paga los servicios, señores, nos lo cortan. Entonces, ¿de qué pausas habilitadas creen ustedes que nos pueden hablar, sugerir o pedir? No tenemos pausa. Pregúntenle al Banco del Chaco si ofrece alguna pausa para con los descuentos de préstamos, de anticipos, de todo esto que tiene embargados prácticamente a la gran mayoría de nuestros compañeros docentes, justamente por los anticipos de sueldo, por los anticipos de aguinaldo, por los préstamos que solicitan las consolidaciones, famosas consolidaciones de deudas que terminan comprometiendo claramente el futuro de cada uno de los estatales y particularmente de nuestros compañeros docentes, y todo para comer. Entonces, si esta cruda realidad pretenden taparla como tapar el sol con las manos, y la verdad que lo que hacen es enervar un poco más el ánimo de los colegas docentes en todo el territorio provincial. Nosotros somos muy respetuosos para plantear lo que planteamos, los reclamos que como docentes tenemos, definitivamente, como no son ustedes para dirigirse a los docentes como se han dirigido en todos estos días anteriores, desde el propio gobernador para abajo, estrechando fila a sus funcionarios para decir cosas que no son, para tratar de convencer de qué. Gobiernen, gestionen, vayan y reclamen al gobierno nacional lo que nos corresponde a los chaqueños en vez de enfrentarse a los trabajadores recortándonos, tijereteándonos un poco más los sueldos. La situación realmente es muy crítica y merece y exige de la gestión de nuestros gobernantes, de los mismos gobernantes que acá castigan a los docentes con el descuento exorbitante por día de paro, arbitrario, inconstitucional, con el pago de un chantajista presentismo, pero que sin embargo no tienen ese coraje para reclamar a Nación lo que nos corresponde como chaqueños. ¿Alguien nos puede contar dónde y cuál es el reclamo del gobierno provincial a Nación para que nos manden a la provincia los fondos de ANSES que nos corresponden a los chaqueños por ley que el gobierno nacional envía al Chaco y que sin embargo desde que asumió el presidente Milei no mandó un solo fondo? ¿Alguien escucha los reclamos del gobierno provincial en ese sentido a Nación para que los envíe?
como otras provincias como la de Córdoba, por ejemplo, fueron a la justicia para reclamar que definitivamente se manden los fondos de ANSES que le corresponden a Córdoba. Tienen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable para Córdoba, que es lo que obligó a Nación a que le envíen esos fondos. Y miren ustedes, con esos fondos les están mejorando las jubilaciones a los jubilados cordobeses, entre tantas otras cosas. ¿Y qué pasa con los reclamos de nuestra provincia? Son fuertes con nosotros, con los estatales, con los jubilados, con todo el pueblo trabajador chaqueño que reclama nada más ni nada menos que lo que nos corresponde en materia salarial, en materia de todos los derechos que tantos años de luchas nos han costado conseguir y que hoy pretenden arrasar con ellos, pero no tienen el coraje de ir a reclamar a Nación lo que nos corresponde. ¿Cuántos reclamos se han hecho, o cuáles, por lo menos para tener idea, desde el gobierno provincial a Nación para que nos paguen y nos devuelvan esto que eliminó el gobierno nacional desde que asumió? El Fondo de Incentivo Docente, conectividad, los planes socioeducativos de alto impacto social que teníamos hasta que asumió el gobierno libertario de Milei y con la complicidad de nuestro gobierno provincial. Cuando escuchábamos al gobernador Esdero semanas anteriores o días pasados decir, mi única alianza es con los docentes, no, señor. Es increíble lo que plantean. La única alianza que vemos y percibimos los chaqueños a diario es la suya con el gobierno nacional y en perjuicio de los intereses de todos los chaqueños. Una sola palabra de reclamo no escuchamos del gobierno provincial al gobierno nacional. Vamos a establecer aquí la primera pausa musical y cuando volvamos vamos a estar compartiendo con ustedes el documento que hemos compartido en cada una de las plazas de la provincia el mismo día lunes, cuando llevamos adelante la medida de no inicio de clases con las concentraciones multitudinarias, tanto en Resistencia como en cada una de las plazas centrales de las distintas localidades. Anticipábamos, vamos a compartir con ustedes el documento que compartíamos con nuestros colegas en las plazas este último viernes, que fue el de la marcha de antorchas, con el que efectivamente hemos iluminado cada una de las plazas centrales de la provincia con las antorchas y ratificando los reclamos de los trabajadores de la educación que hasta aquí han enfrentado oídos sordos de parte de quienes gobiernan nuestra provincia. La docencia chaqueña ilumina las plazas de la provincia con antorchas reclamando el pago de la cláusula gatillo, porque se dicte la ley, proyecto con estado parlamentario a la fecha, por la convocatoria del gobierno a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Las organizaciones sindicales docentes de la provincia que convocaran a esta marcha de antorchas en el marco del plan de lucha dispuesto orgánicamente por el arco gremial en su conjunto, tanto en la faz gremial como en todo el interior, subrayan la inclaudicable voluntad de lucha que caracteriza a los maestros y profesores chaqueños desde siempre, por sus derechos en defensa de la educación y la escuela pública estatal, por la defensa de todas sus conquistas logradas tras 1000 batallas libradas ante distintos gobiernos a su turno, como lo es la cláusula gatillo, herramienta esta que nos permite corregir los desfasajes por inflación sobre el acumulado, dirigida al valor del punto, abarcando a todos, activos y jubilados, y que venía aplicándose con el carácter trimestral hasta el mes de abril último. Cláusula gatillo que unilateralmente decidió el gobierno no pagarla con los sueldos de julio, recientemente percibidos, ubicándonos
definitivamente a los docentes chaqueños por debajo de la inflación desde el mes de abril último a la fecha, representando una política de reducción salarial, lejos de pensar el gobierno en la recomposición reclamada desde los inicios de su gestión, habiéndose negado permanentemente a convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que manda la ley del Estatuto del Docente, de rango constitucional, representando ello el ámbito paritario natural de nuestro sector. La actual gestión de gobierno, desde su asunción, se ha circunscripto exclusivamente al pago de la cláusula gatillo hasta abril de 2025, sin otorgar un solo peso de aumento salarial a los trabajadores de la educación de la provincia desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha. Por ello, el reclamo de todas las organizaciones gremiales desde entonces al gobierno para que convoque a la comisión mencionada para determinar la pauta necesaria con la base de la cláusula gatillo que corrige los desfasajes por inflación, más la otra pata fundamental que es la de la recomposición salarial para lograr incrementos de sueldos por encima de la inflación cada año, como tuvimos los docentes chaqueños en los 3 últimos años previo a 2024. No solo que jamás han convocado a dicha comisión, pagando solamente la cláusula gatillo, sino que han reinstalado la nefasta política de los montos en negro con el chantajista presentismo, con el cual extorsionan a los docentes, junto con los arbitrarios, represivos y exorbitantes descuentos por días de paro, otrora condenados por el actual gobernador Leandro Esdero desde el otro lado del mostrador, siendo diputado de la oposición, recorriendo fiscalías para denunciarlos ante los aplicados por la anterior gestión de gobierno. Todo ello sin dejar de subrayar la liquidación desde el inicio de la gestión actual del FONIT, Fondo de Incentivo Docente, de Conectividad, de los planes socioeducativos que venían a Chaco con fondos nacionales y con el silencio cómplice del gobierno provincial. Siempre, pero a la fecha imprescindible, ratificamos además que la cláusula gatillo sea por ley, tal y como lo prometía en plena campaña electoral para gobernador el entonces diputado de la oposición Leandro Esdero, y a través de un proyecto de ley de su autoría, inclusive el 291 del año 2021, frente a su decisión unilateral hoy de incumplir con su pago a los docentes, las entidades gremiales del sector acudimos a la Comisión de Educación de la legislatura el pasado martes, donde fuimos recibidos por los legisladores de la oposición con la ausencia total de los pertenecientes al oficialismo para dejar planteado el reclamo para que se dicte la ley que establezca la cláusula mencionada. Proyecto de ley 1638/25 que finalmente ingresó el pasado miércoles y que cuenta ya con estado parlamentario, en presencia de las entidades sindicales. Desde la bancada del oficialismo solicitaron pase a comisión para su tratamiento, rechazando el tratamiento sobre tablas requerido por los autores del proyecto mencionado. El martes próximo 12 del corriente, las entidades gremiales vamos a participar de la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, aguardando poder plantear a todos los diputados que la conforman, incluidos los representantes del oficialismo, la necesidad extraordinaria de que la cláusula gatillo para los trabajadores de la educación se establezca por ley definitivamente y no tenga que estar al arbitrio de los gobiernos de turno. Tal como lo anunciáramos con la concentración del pasado lunes, el día martes formalmente hemos ratificado el pedido de audiencia desde todos los gremios docentes al gobernador de la provincia, Leandro Esdero. El plan de acción que presentábamos a los colegas en cada una de las plazas el pasado viernes, mañana lunes, la visibilización del estado de las escuelas de toda la provincia en materia de infraestructura vía redes sociales, con las fotografías de nuestras escuelas que dan cuenta de ello. El martes 12, la reunión de la Comisión de Educación de la legislatura con la convocatoria al arco gremial docente. El miércoles 13,
la caravana docente, tanto en la capital provincial como en cada una de las localidades de nuestra provincia, a partir de las 18:30 horas. Reitero, el día miércoles a partir de las 18:30 horas en toda la provincia, en la capital como en cada una de las localidades de todo el Chaco, se va a llevar adelante, convocada por todo el arco gremial docente, la caravana docente, reclamando al gobierno escuche los reclamos y brinde las respuestas que realmente merecemos, empezando por el pago de la cláusula gatillo que pausó y nadie sabe hasta cuándo. El día jueves, la evaluación general y la presentación del plan de acción a seguir con la definición conjunta de las organizaciones gremiales. Instamos a todos nuestros colegas, activos y jubilados de toda la provincia, a mantenernos unidos, firmes, solidarios y organizados en esta lucha trazada, con la plena convicción de que la unidad en la acción es garantía de éxito. Este es el documento que compartíamos con nuestros colegas en esta marcha de antorchas que llevábamos adelante el día viernes en toda la provincia y que ha sido de una participación extraordinaria de todos nuestros colegas activos y jubilados en todo el territorio chaqueño, que es importante que el gobierno pueda apreciar el reclamo unánime de la docencia chaqueña para que obre en consecuencia, que responda a los reclamos que son legítimos, que son concretos y que tienen que ver nada más ni nada menos que con el mismo compromiso de campaña que llevaba adelante el propio actual gobernador desde cuando era oposición, digamos, y desde que era diputado. Escuchábamos también al propio gobernador, ¿no?, decir que los gremios, su alianza es con los docentes, no con los gremios, que él no tiene una imagen positiva de los gremios. La verdad que a nosotros nos tiene bastante sin cuidado cuál es la apreciación que puedan tener los gobernantes de las organizaciones gremiales. No tenemos ninguna duda que para el modelo que llevan adelante aquí en la provincia, que es la réplica del modelo de ajuste brutal desatado por el gobierno nacional desde el mismo momento de la asunción de sus funciones como gobierno anarcoliberal que aplasta a los trabajadores y que gobierna para los poderes económicos concentrados, digamos, contra los intereses del pueblo trabajador en su conjunto, no nos llamaría la atención que dijeran otra cosa, ¿no? Ahora sí, lo que decimos es que definitivamente las organizaciones gremiales somos definitivamente imprescindibles en la organización nuestra como trabajadores. ¿Por qué creen que en la provincia se replica esta política del gobierno nacional? Porque pretenden la desorganización de todos los sectores para avanzar con la motosierra, así como lo decimos claramente, porque pretenden instalar todo el tiempo la política nefasta del sálvese quien pueda, y lo que les molesta es la unidad de los trabajadores, de todos los sectores y particularmente de los docentes, con la unidad en los reclamos. No pueden dividir, que es lo que les preocupa. Por eso atacan a las organizaciones gremiales. Lo decíamos en oportunidades anteriores y hoy lo vamos a decir aquí en ATECH Informa también. ¿Qué es eso de que los dirigentes gremiales no tocamos una tiza que vivimos del sueldo del Estado? No, señores, nosotros vivimos de nuestro sueldo docente y trabajando en la función gremial que nos han otorgado nuestros compañeros docentes. Escuchábamos a una ministra que
la verdad, no sabemos ni cuál es su trayectoria, ni de dónde viene, nos tiene sin cuidado. Decir, los que se dicen representantes docentes, no señora, nosotros somos representantes docentes con el voto directo puesto de nuestros compañeros docentes. Fuimos elegidos por ellos para que los representemos desde la función gremial. A usted no la conocemos, usted sí fue puesta por el dedo del gobernador. Claramente. Entonces, hay que manejarse con respeto, porque si no, lo que hacen es abrir las jugadas para que definitivamente no sea respeto lo que vuelva. Nosotros sí, siempre nos manejamos con respeto, aunque les parezcan duras nuestras expresiones, nuestras afirmaciones. Ahora nosotros sí tenemos para mostrar qué hicimos a lo largo de tantos años de militancia gremial desde las filas de la TECH. Como no sabemos qué tienen para mostrar quienes hoy gobiernan nuestra provincia, habiendo sido diputados durante muchos años, con el sueldo de diputados que les pagamos todos los chaqueños para que estén sentados en las bancas, como al propio gobernador fue diputado muchos años y antes fue funcionario municipal de la entonces intendenta Aida Ayala de Resistencia. ¿De qué vivir del Estado nos vienen a hablar a los docentes o a los dirigentes gremiales? El diputado Peche, el diputado Peche que nos trató a todos los docentes de cucas, de kirchneristas, ¿hace cuántos años es diputado? Y oh casualidad, miren ustedes, termina su gestión ahora en diciembre y quien va a asumir como diputada en su lugar es su esposa. Vayan a buscar algún pariente mío o de mis compañeros dirigentes gremiales acomodados en el Estado. Vayan a buscar. ¿O alguien cree que si tuviesen la certeza o el dato concreto que tienen todos los resortes para buscar, ya no seríamos tapas en los diarios? No, señores. Gobiernen como corresponde, cumplan con los mandatos que le dio la gente, que les dio el pueblo, para que nos representen. Miren, nosotros como ATECH, de años a esta parte, tenemos una larga lista de iniciativas legislativas, proyectos de leyes que se han transformado en ley a iniciativa nuestra y que la han tomado legisladores hoy del oficialismo, digamos, ¿no? Pero cuando eran oposición, todo les parecía bien. Cada iniciativa de ATECH era tomada por el bloque de la Unión Cívica Radical. Fíjense ustedes, las leyes de estabilidad laboral, nomás sin ir más lejos, que se aprobaron en septiembre de 2023, que venían con proyectos nuestros de autoría de ATECH desde el año 2014-2015, finalmente se aprobaron por unanimidad en septiembre de 2023, que son las leyes de estabilidad laboral propuestas por ATECH, que permitieron y permiten a miles de colegas docentes acceder a la titularidad con estabilidad. Estoy haciendo referencia expresa a las leyes 3895 y 3896, que dicho sea de paso, hemos venido reclamando y lo hicimos formalmente a la propia ministra de Educación el pasado 18 de julio, pidiéndole que reanudaran las reuniones de mesas técnicas para avanzar con la resolución de las controversias existentes para que se complete en los hechos la aplicación de ambas leyes, para el nivel superior, para el nivel secundario, la 3895 y la 3896. Les expresamos en ese pedido la necesidad de trabajar inclusive en el periodo de receso de invierno para poder avanzar. No convocaron, recién convocaron ahora para este próximo miércoles. Pero digo, respecto de las iniciativas legislativas, miren, tengo acá un boletín de ATECH que asiduamente los imprimimos a título informativo para nuestros colegas.
los repartimos en cada una de las escuelas, porque la verdad que nos importa y mucho mantener informados a nuestros colegas, como lo están claramente. Por eso el descreimiento de estas aseveraciones que con mucho nerviosismo ha venido planteando el gobierno y la ministra, ni que hablar, ¿no? Bueno, decimos, en septiembre del 2022 compartíamos con nuestros colegas un boletín que decía lo siguiente: por los sueldos dignos, desde ATECH, ¿no? Por los sueldos dignos, cláusula gatillo, reafirmábamos ahí que es un logro de la docencia chaqueña a través de ATECH y el Frente Gremial, garantía para la protección del poder adquisitivo del salario frente a la inflación, sin agotarse el reclamo en ello, sino yendo por la profundización de la recomposición salarial para estar por encima de la inflación, en principio para recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores. Política salarial, esto destacábamos en septiembre de 2022 en nuestro boletín informativo. Política salarial sin montos en negro, todo dirigido al valor del punto, que era la situación que teníamos a ese momento, que repercute sobre todos los rubros del sueldo para activos y jubilados. Por eso el reclamo del blanqueo del bono de agosto, que nos habían pagado allá en septiembre de 2022, y que junto con el adelanto de la cláusula que se había anunciado entonces, se destinara a recomposición salarial. La bonificación por título docente que percibimos todos los colegas chaqueños activos y jubilados desde 2016 fue a propuesta de ATECH. El decreto 1430 del año 2015 de corrección de los puntos de bonificación por zona, del que se nos adeuda aún el 60% para cancelarlo, surgió a propuesta de ATECH. El accionar permanente de la ATECH en pos de los derechos del conjunto de los docentes y por la escuela pública, estatal, gratuita, laica y obligatoria. Les presentamos algunas de las leyes surgidas a propuesta de ATECH en la Cámara de Diputados en distintos tiempos para la estabilidad laboral de los colegas frente a la transformación educativa. La Ley 5327, estabilidad para docentes de materias especiales con programa de formación en servicio incluido. La Ley 6810, estabilidad para los docentes del tercer ciclo de la EGB, ¿se acuerdan? En el marco de la famosa y nefasta Ley Federal de Educación que dejaba a todos desestabilizados, aparte del vaciamiento de contenidos y la destrucción del sistema. La Ley 7616, hoy 2335L, que subsiste en alguno de sus artículos para docentes de nivel secundario, definitivamente son leyes que surgieron sobre la base de proyectos de autoría de ATECH. La Ley 8009 del 2017 para la definición del 50% y del 50% de las vacantes para los concursos de ingreso y de traslado en los niveles inicial y primario, que era una vieja demanda de nuestros colegas, surgió a propuesta de ATECH. La Ley 3239 del año 2021 de licencia para colegas con trámite jubilatorio online que hayan cumplido 60 días hábiles y no hayan obtenido el beneficio jubilatorio y hasta obtenerlo. Antes era la licencia 318M con trámites de certificaciones de servicios demoradas en el Ministerio, surgieron a propuesta de ATECH. La Ley 7058 del año 2012 de prohibición del cobro del plus médico, junto a otros sectores estatales chaqueños con la permanente lucha para que el gobierno de turno la haga cumplir en los hechos, también surgió a propuesta de ATECH. ¿Y saben qué? Esa ley en particular la votó, por ejemplo, quien era diputada entonces, la actual presidenta del INSEP y quien es actual gobernador de la provincia, Irene Dunrauf, y el entonces diputado Leandro Esdero. Saben bien de qué hablamos, claramente. Son todas iniciativas de ATECH y cobrando nosotros nuestro sueldo de docentes, no de diputados. Mientras que no sabemos qué era lo que hacían los diputados, pero con los sueldos de legisladores claramente, ¿no? El blindaje constitucional de los derechos previsionales chaqueños, con la enmienda del artículo 75 en el año 2009, constituye el mayor escollo a los distintos gobiernos para que no puedan avanzar con la política de armonización previsional. Por ello debemos ser custodios permanentes de dichas conquistas.
Es la única provincia que lo tiene y gracias a la lucha y al compromiso de sus trabajadores y docentes en particular, a través de la ATECH, que ha sido protagonista en tan imprescindible blindaje. También la votaron los legisladores entonces de la oposición, incluido el actual gobernador Leandro Esdero. Proyectos de autoría de ATECH en la legislatura pendientes de tratamiento y sanción. La ley de licencia por COVID, planteado por ATECH desde que comenzó la pandemia entonces, de extrema necesidad, lo decíamos, no es una enfermedad común y es imprescindible su dictado. Son los proyectos 1120 de 2020 y 239 de 2021. La ley de ampliación de los alcances que planteábamos entonces de la ley 7616 y que finalmente, se votaron las leyes de estabilidad laboral en septiembre de 2023. La ley de estabilidad laboral para los docentes de nivel terciario que habíamos planteado desde 2015 en adelante lo tomó la bancada radical, con la firma también del actual gobernador Leandro Esdero cuando era diputado entonces. Es el proyecto 532/20. Busquen en la página de la legislatura para corroborar lo que estamos planteando. La ley de corrección del cálculo del haber jubilatorio para el segundo cargo docente de los colegas jubilados es el proyecto 2804 del año 2022, que lo tomó la bancada radical con la firma también del entonces diputado Leandro Esdero. Y es una iniciativa de ATECH que ingresó en el año 2017, lo dicen los fundamentos del proyecto, ¿no? Bajo el número de expediente 137. La ley de nomenclador, basado en los cuatro anteproyectos de ATECH, todos direccionados al fortalecimiento de la carrera docente y de la estructura salarial que existía anteriormente, con aquella relación que nos quitaron con la famosa... eso es proyecto de ATECH para recuperar esa escala salarial que teníamos. La ley del escalafón B para los niveles primario e inicial, expediente 244 del año 2017. La ley de reglamentación de la jornada extendida para el nivel primario desde el año 2012. Está el proyecto de ATECH en la Cámara. La ley de modificación del artículo 123 de la ley 800H para la jubilación por invalidez del sector docente, para rediscutir los umbrales para el acceso al beneficio. La ley de modificación de la ley 7446 de 2014 de Escuela Pública de Gestión comunitaria, bilingüe, intercultural, indígena, con las propuestas que planteaba ATECH para cuando se debatía aquella ley. La ley de resguardo de los derechos de los colegas afectados por aplicación de esa ley en particular. La ley de garantía de aportes patronales y del docente para la obra social y jubilación que por extrema necesidad usufructuare por razones de salud suya o de familiar y le fuera concedida sin goce de haberes, asegurándosele los beneficios de la obra social y previsional. La ley de resguardo de carga horaria de los profesores y profesoras de educación física frente a la resolución 2068 del 2020 del Ministerio de Educación de creación de grupos mixtos en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Género. Bueno, definitivamente, además de subrayar, por ejemplo, que la posición de ATECH de público conocimiento en claro rechazo al proyecto de ley del INSEP en su momento para establecer un cargo por aporte a jubilados para nuevas bonificaciones ha hecho que a la fecha no prosperara como tal, independientemente de seguir atentos, decimos, a esta cuestión. Miren, nos parece importante refrescar la memoria, porque parece que como pueblo argentino venimos padeciendo de una pérdida de memoria que nos está llevando precisamente a la situación que estamos viviendo, que cada vez es más crítica en lo que hace al rumbo económico, social y político que estamos viviendo todos los argentinos y los chaqueños en particular. A no bajar los brazos, claramente para eso estamos las organizaciones gremiales siempre, para conducir la lucha con nuestros compañeros docentes por los derechos que nos asisten,
y si no hubiera sido por la lucha organizada de las entidades sindicales comprometidas con la base social que representamos, y señores, claramente que no tendríamos las conquistas que supimos conseguir todos juntos de manera organizada, a estrechar filas, a mantener la unidad, a mantenernos firmes, unidos y solidarios, como bien decimos, y a llevar adelante todas las medidas que orgánicamente desde todo el arco gremial de la provincia del Chaco venimos definiendo en este plan que nos hemos trazado para que el gobierno cumpla con los compromisos que asumió con los trabajadores de la educación y podamos avanzar por recomponer nuestros salarios, además de la aplicación de la cláusula gatillo a la que pusieron en pausa de manera unilateral, digamos, desde el gobierno provincial. Estamos sin tiempo, nos estamos despidiendo.